Bien, bienvenidos al curso de informática. Contenido programático del curso. Descripción del curso. Informática es el cuarto curso de métodos cuantitativos. Contiene una parte teórica que se refiere a la teoría básica de las tecnologías de información. Otra parte práctica que consiste en aplicaciones ofimáticas y herramientas de Internet. Como objetivo general tenemos proporcionar al estudiante de administración de empresas los conocimientos teóricos y prácticos en el manejo de paquetes de computación y herramientas de Internet que les serán útiles en su desarrollo profesional. Objetivos específicos. Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de comprender y explicar los conceptos técnicos y científicos que utilizan las aplicaciones ofimáticas y las herramientas de Internet. Utilizará eficientemente las funciones avanzadas y complementos de Excel. También las herramientas de Internet como complemento en su formación profesional. Primera unidad. En la primera unidad empezaremos con la definición del concepto de informática, que es la base de todo el curso. Vamos a hablar de Internet. Vamos a hablar de la computadora como una tecnología, el hardware y el software como elementos básicos de la informática, así como el sistema operativo. Este será el contenido para la evaluación del primer examen parcial. Con la segunda unidad empezamos el segundo examen parcial, que se refiere a las bases de datos. Vamos a hablar de sus conceptos básicos, de su estructura, la terminología que utiliza. Vamos a hacer diseños, vamos a crearlas, las vamos a administrar. Nos enfocaremos en la base de datos relacional y la base de datos en línea. Esta es la segunda unidad que se refiere a la base de datos. En la tercera unidad haremos una introducción a las redes informáticas. También hablaremos de su teoría básica, de su conceptualización, de canales de comunicación, dispositivos de red, equipos de comunicación, software de comunicaciones y finalizamos con los tipos de redes. Aquí ya estamos hablando del segundo examen parcial. Segunda y tercera unidad para el segundo examen parcial. En la cuarta unidad hablamos del Internet y empezamos ya nuestro examen final. Terminología básica, vamos a hacer un poco de historia, vamos a hacer su complementación con la www, vamos a ver direcciones de URL, la infraestructura de Internet, cómo se accesa a Internet, las diferentes formas de acceso, conexiones, el correo electrónico, comercio electrónico, y finalizamos con una introducción a la computación en la nube. En la quinta unidad hablamos de comercio electrónico y e-business.
Vamos a ver su fundamentación teórica, su estructura, su funcionamiento, su clasificación. Principalmente los modelos B2B, B2C, B2E, B2G. Los modelos de negocio en Internet, los medios de pago electrónicos, cadena de bloques y licencias. Ese es el contenido programático, 5 unidades, muy emocionantes, muy bonitas. Y veamos ahora entonces cómo vamos a evaluar. Tenemos dos exámenes parciales y un examen final. Dentro de cada examen parcial tenemos uno teórico de 20 puntos y otro práctico de 10 puntos. En el segundo parcial también un teórico de 20 puntos, un segundo parcial práctico de 10 puntos, laboratorios y cuestionarios, 10 puntos, para hacer una zona total de 70 puntos. Los exámenes teóricos de 20 puntos estarán coordinados por la escuela y se harán en la plataforma Moodle. Mientras que los de prácticos de 10 puntos, nosotros los vamos a calendarizar y lo vamos a efectuar dentro de nuestra clase. Cuando hayamos finalizado nuestras aplicaciones prácticas, fijamos la fecha del examen. Puede ser antes o después del teórico. Entonces, esos los manejamos nosotros dentro de la clase, los 10 puntos de cada examen práctico. Generalmente van a contener la aplicación de 3 laboratorios prácticos. Los laboratorios y cuestionarios de 10 puntos, ahí pues entran los laboratorios que vamos a hacer en clase. Estamos pensando hacerlo los días viernes. Los viernes que nos toquen, dedicarlo a hacer laboratorios prácticos. Y cada vez que finalicemos una unidad, hacemos una hoja de trabajo. Y esa hoja de trabajo la ponemos en nuestra plataforma. Ustedes la bajan, la resuelven y la suben. Hoy tenemos planificada la primera. Los cuestionarios se encuentran al final de cada capítulo en el libro de texto. Entonces ustedes van a bajar ese cuestionario, lo resuelven en una hoja de Word y luego nos la envían. Nosotros les vamos a dar el lugar a donde los van a enviar, el correo, ya sea un correo, finalmente un correo. Y con eso tenemos los 70 puntos. Para el examen final vamos a hacer un proyectito de aplicación en el cual se resumen las funciones que habremos aprendido y las aplicamos en un proyectito de investigación donde ustedes van a practicar sus conocimientos de métodos 1, métodos 2 y el muestreo. Y el examen final, 25 puntos, que se hará también en la plataforma de Moodle. Esa es la evaluación. Dejo un espacio ahí por si tienen alguna preguntita. Licenciado, buenas noches. Le saluda Helen Alfaro. ¿Cómo no? Licenciado, mire, con una consultita. Fíjese que mi hermana está en espera que la acepte y no ha logrado ingresar. Ella es Evelyn Alfaro. Vaya, dígale que ya la voy a... Es que el problema de Sería tan fino. esta plataforma Meet es que no puedo ingresarlo mientras estamos haciendo la presentación. Ahorita que me cambie de presentación, voy a dar ingreso a todos los que estén pendientes, ¿sí?
Está bien, licenciado. Vale, pues. Buenas, con permiso, Sí. compañerita. Tal vez, fíjate que yo tenía problema. El problema fue que yo estaba ingresando desde mi cuenta personal y no la cuenta que había aperturado para los cursos de la universidad. Entonces sería que ella verifique a través de qué cuenta está ingresando. Sí, si es por medio de la institucional, no necesita admisión. Muy bien, jóvenes. Entonces, estamos viendo nuestras aplicaciones en la plataforma de Google Meet. Y en esta plataforma nos vamos a basar únicamente para las clases de videoconferencia. Para lo que son laboratorios, hojas de trabajo y todo lo que se relacione a lo escrito, entonces vamos a trabajar a través de Classroom. Ahorita tienen ustedes, les voy a poner el código de acceso a Classroom para que puedan ingresar. Ustedes son del 311. Entonces, ahí está el código de acceso a Classroom. Cópienlo, porque así al final de la clase vamos a practicar la matriculación en Classroom. Esa es la del 311. Esta es la del 315, por si hay algunos del 315. Vicky, disculpa, ¿puedes regresar a la diapositiva anterior? Gracias. Muy bien. ¿Ya estamos? Aquí está el texto que vamos a utilizar. Introducción a la informática de George Beckman, de la editorial Pearson. Este está disponible en forma digital, por eso es que lo estamos utilizando. Y aquí les voy a poner la dirección, el lugar donde lo pueden encontrar. Ustedes copian ese link o ingresan a internet, ahí en Google, y piden buscar textos sobre la introducción a la informática y lo lleva directamente a este texto. Lo baja y ya lo tiene. Ahorita en Classroom ya está esta presentación. Y ahí está esta diapositiva para que ustedes puedan copiar el link. Muy bien. Entonces vamos a pasarnos al inicio de la clase. Vamos a darle ingreso a los que estén por ahí pendientes. Y les voy a poner la presentación de la primera unidad, jóvenes. Muy bien, veo que ya no hay más. Vamos a presentar. Licenciado, perdón. ¿Qué manda? Hay un compañero que intenta ingresar a su clase, pero no ¿Sí? puede, dice. Tiene ¿Qué estará problemas para pasando? ingresar. ¿Pero qué le estará pasando? Por aquí no hay solicitud de permisos. No, le voy a decir que vuelva a ingresar. Sí, dígale que lo haga con el correo, tiene que ser un correo Gmail. Y Correo, preferiblemente
Preferiblemente el de alumno, ¿verdad? Porque ahí están las direcciones, las invitaciones. Ah, perfecto. Que lo haga a Ahorita le través voy a del preguntar. correo con el que se inscribió. Sí, sí, muy bien. Ahorita le digo. Veamos entonces los conceptos de informática, conceptos básicos. Iniciamos con la definición de informática. Informática es una ciencia que estudia métodos, procesos y técnicas con el fin de procesar, almacenar y transmitir información en formato digital. Es decir, que la informática como ciencia se encarga de estudiar el tratamiento de los datos por medio de una computadora para convertirlos en información y todo para la toma de decisiones. La informática tiene ciertos elementos que giran a su alrededor y los cuales la fundamentan. El primero es que tiene que haber un usuario. Tiene que haber una computadora. Hay datos. Y esto, pues, todo este proceso, usuario, computadora y datos, nos llevan a la información. 4 elementos básicos del concepto de informática: usuario, computadora, datos, información. Veamos cada uno de ellos. Usuario es la persona que utiliza una computadora. Cada vez que hablemos de personas relacionadas con el ambiente de informática, como analistas en sistemas, programadores, operadores, todos estos son usuarios. Siempre que hablemos de analistas, programadores, operadores, son usuarios. Todos los trabajadores que estén al frente de una computadora, usuarios. La computadora es una máquina, es una tecnología capaz de procesar, de ingresar, procesar y devolver resultados en relación a determinados datos que ingresan. Entonces, este elemento va a estar relacionado con la adquisición del equipo, con la implementación del equipo, con el mantenimiento del equipo. Entonces, siempre que hablemos de adquisición, de implementación y de mantenimiento, se refiere a la computadora. Los datos es una representación simbólica de un atributo o variable cualitativo o cuantitativo. Son la materia prima del computador. Cuando hablemos de este elemento, nos referimos a todo lo que ingresa a la computadora, todo lo que se hace por primera vez. Generalmente está relacionado con la palabra elaboración, con la palabra ingreso. Todo lo que representa ingreso de datos se refiere a datos. Ingreso. Generalmente la elaboración, los nuevos documentos. Y con la información, ya esto está relacionado con la salida del proceso.
conjunto organizado de datos procesados, constituyen un mensaje y cambia el estado del conocimiento. Entonces, esto está relacionado con los reportes, ya sea reportes visualizados o reportes impresos. Estos son entonces los elementos básicos del concepto de informática. Ahora veamos el ciclo básico de operación de una computadora. Son 4 elementos con 4 funciones las del computador. Primero, empezamos con una entrada. Luego pasamos al procesamiento. Del procesamiento al almacenamiento. Y luego la salida. Ese es el ciclo básico, ¿verdad?, del computador. Entrada, procesamiento, almacenamiento, salida. No puede ser de otra forma. Única forma. Veamos cada una de esas funciones. Entrada es la introducción de datos al proceso. Entonces, al igual que hablábamos de los tipos de datos, está relacionado con el ingreso de datos al computador. La elaboración es nuevamente la clave para reconocer la entrada. El ingreso. El procesamiento es la segunda función y consiste en convertir los datos en información. Se hace de 2 formas. Por medio de operaciones aritméticas, de suma, resta, multiplicación, división y lógicas. Las lógicas se refieren a la toma de decisiones, sí o no, alto, bajo, aprobado, rechazado, o una clasificación por grupos. Cuando le decimos al computador que tome una decisión, haga un filtro, entonces hablamos del procesamiento lógico. El almacenamiento ocurre después de que los datos han sido convertidos en información, entonces pasan a los dispositivos de almacenamiento, donde permanecerán temporal o permanentemente, ya sea en dispositivos internos o en dispositivos externos. Y finalmente la salida. La salida es una forma de presentar al usuario el resultado del proceso. Se puede presentar en la pantalla o por medio de un reporte impreso. Veamos un ejemplo de aplicación. El ejemplo, elaboración del reporte de ventas. La palabra elaboración nos da la idea de que se están ingresando datos, entonces tiene que ser una entrada. Ejemplo 2, cálculo de descuentos por pronto pago. Cálculo. La palabra cálculo nos refiere a operaciones matemáticas. Por lo tanto, es un procesamiento aritmético. Tercero, clasificación de ventas por vendedor. La clasificación, esta palabra clasificación nos indica que hay una organización, hay una filtración, por lo tanto es un procesamiento lógico. Creación del archivo de saldos. Esto está relacionado con el almacenamiento. Cuando hablemos de almacenamiento, nos vamos a referir a lo siguiente. Creación de archivos, modificación de archivos o eliminación de archivos. Entonces, esas 3 funciones nos lleva a identificar la función de almacenamiento. Y por último, la impresión de un informe o visualización en pantalla. Cuando nos hablan de revisar, de autorizar, es porque ya hubo un proceso.
Entonces las revisiones, las autorizaciones forman una salida, ya sea que lo veamos en pantalla o lo tengamos en un documento impreso. Esta es una ejemplificación de las funciones del computador. Ahora veamos los datos. El computador maneja una infinidad de datos, pero todos están concentrados en estas 4 categorías: numéricos, textuales, audiovisuales y físicos. Veamos cada uno de ellos. Numéricos. Se refieren a números y puntos decimales con los cuales es posible efectuar operaciones aritméticas. Eso está relacionado con la función aritmética del procesamiento del computador. Es lo mismo, solo que ahora son datos numéricos. Texto. Contienen cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales. También se les llama alfanuméricos. Por lo general, el texto se organiza en palabras, enunciados y párrafos. Entonces, todas las frases, todas las indicaciones, las explicaciones, identificaciones son textuales. Pueden haber números, pero los números no están relacionados con las operaciones. Solo identifican un código, un carnet, una placa, un código de producto. Son alfanuméricos. Si hay operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, caen en numéricos. Audiovisuales. Formas de datos que se pueden escuchar o ver, como por ejemplo la voz, la música, los dibujos, la fotografía, los videos. Y finalmente los físicos. Se registran a partir del entorno, como por ejemplo la luz, el calor, la humedad, la presión. Estos elementos ingresan al computador y activan una función, como un sistema de enfriamiento, una calefacción. Veamos ejemplos. Ejemplos de aplicación. Cálculo de comisiones. La palabra cálculo implica operaciones matemáticas, por lo tanto es un dato numérico. Número de carnet y nombre del estudiante. Está relacionado con el texto. Entonces es un dato textual. Ventilador que se enciende automáticamente a una determinada temperatura, físico. Escuchar música, ver una película, audiovisual. Entonces, como ven ustedes, esos son los ejemplos de aplicación sencilla para los tipos de datos. Muy bien. Entonces ahora ¿qué nos toca? Practicar. Para hacer nuestra práctica de lo que hemos visto en esta noche, vamos a solicitarles que abran una nueva ventana en su correo y seleccionen ahí Classroom. Entren a Classroom, así se matriculan de una vez. Vamos a hacer ese ejercicio de matriculación. Y luego bajan ustedes la hoja de trabajo número 1, que está ahí en Solo, tareas. licenciado, con una molestia. ¿Sí? Fíjese que tengo un par de compañeros que comentan que quieren ingresar a la clase, pero no les deja ingresar. Tal vez sí puede ver sus solicitudes, si tiene Vale. pendientes. Gracias. Voy a ver ahorita, pues. Bueno, entonces, jóvenes, ingresemos a Classroom.
bajan la tarea, la elaboran. Esa tarea está para hacerla hoy. Y para los que no vinieron, la pueden hacer mañana y la pueden subir hasta el viernes. Entonces la idea es de que ustedes de una vez hoy la bajen, la resuelvan. Licenciado, no sé si me logra escuchar. ¿Qué manda? Sí, escucho. Sí, muy amable, solo para comentarle que en la presentación hay 2 códigos para el Classroom. No Sí. sé si cualquiera de los 2 usamos o específicamente tenemos que usar uno para esta hora. Sí, el de esta hora. Si no, va a ingresar usted a la otra clase. Solo para confirmar cuál sería es que yo tengo apuntado acá, yo me matriculé con el ZCRZ, empieza así, ZCRZ. Voy a poner la presentación otra vez ahí. Muy amable, Lick. Lick, fíjese que también estaban consultando los compañeros acerca del libro. Ah, sí. ¿Qué pasó con el libro? Que quisieran tener el link, comentan por ahí en el chat. Ah, va, ahorita la voy a poner. Okay. Lick, perdone, ¿esta hoja de trabajo es para subirla hoy de una vez? Sí, preferiblemente hoy. Ah, va. Gracias. Y esta es editable, ¿verdad? Es editable. Sí, ahorita que la bajen ustedes ya está. Ese es un documento de Word. Y lo subimos siempre por Classroom, ¿verdad? Así, ajá, así es. Ah, va. Gracias, Lick. Muy bien. Estamos en el 315, ese es el código. Gracias, Lick. Muy bien. Si hay el 311, ese es el código.